tardes. Mi nombre es Paco Jorquera y he venido a contar unos cuentos y a hablar de cómo usamos los cuentos y qué es eso de la cuentoterapia y por qué nos atrevemos en un mundo donde los cuentos ahora casi no tienen espacio aparte de las librerías, ¿no? Pues, ¿dónde se cuentan los cuentos? Aquí, por ejemplo. Antes se contaban alrededor del fuego, ¿no? Como estamos ahora mismo, siempre se han contado los cuentos cuando se hacía de noche y ya se acababan las tareas del día. Entonces empezaba, se encendía la estufa o se encendía el fuego y alrededor del fuego pues todos nos calentamos. Por eso traigo, aunque sea un fuego de trapo, pero aquí tenemos nuestro fuego simbólico que nos está calentando. Conocí a Lorenzo Hernández Pallarés hace muchos años, cuando todavía yo era un chaval. Allí somos del mismo pueblo, de Águilas, en Murcia. Y le escuché contar historias y desde entonces he estado aprendiendo de él los cuentos y cuando le dio forma, Lorenzo es el creador de la cuentoterapia, el que le dio forma a la herramienta. Los cuentos no los creamos nosotros lo que hacemos con la cuentoterapia es esa forma de usar los cuentos. Y le llamamos terapéutico porque, bueno, pues al fin y al cabo es con la intención de sanar, de hacer algo para que nos vaya mejor la vida, ¿no? Para que seamos más felices, que eso es un poquito lo que queremos todos, ¿no? Bien. Lorenzo es el director del Centro de Dificultades de Taller Murcia, de aprendizaje, es orientador y desde siempre hemos estado muy cerca de los colegios. Yo, dentro del equipo de cuentoterapeutas, estoy tan apasionado y soy un poco idealista y soy de los que todavía quiere cambiar el mundo. Dice, y vaya, cambiar la educación para cambiar el mundo. Ese libro que escribió Claudio Naranjo en su momento, pues me sigue gustando y creo que desde ahí estoy enfocando mi vida. Por las mañanas estoy en los colegios contando cuentos, en las aulas, primaria, secundaria, bachillerato incluso, últimamente. Luego por las tardes estoy en pequeños espacios de crianza, en escuelas de cuentos para padres, haciendo cuentoterapia a través de la AMPA y luego con los profesores, enseñando educación emocional a través de los cuentos. Bueno, estas cosas que tenemos de investigar, descubrir. Yo muchas veces a los alumnos de cuentoterapia digo, somos buscadores, ¿no? Estamos buscando algo. Y lo bueno que tienen los cuentos es que se han contado siempre porque hay algo interesante, el mensaje que tienen, ¿no? Y solo han perdurado los buenos cuentos, los malos que suelen ocurrir, pues se olvidan, ¿no? Ahora, hay cuentos que se han ido contando boca a oreja durante miles de años. Os pregunto, ¿cuál es el cuento más antiguo? ¿Cuántos años tendrá? ¿200? ¿500? Más de 1000. Más de 2630. Han estado estudiando y hay algunas versiones que se acercan a los 6000 años de antigüedad. Historias como la Cenicienta, pues se siguen contando desde hace más de 5000 años. Y se siguen contando porque hay algo interesante en ese cuento, porque lo seguimos escuchando y yo, bueno, me gusta. A veces no sabemos muy bien por qué, ¿no? Porque claro, están en un lenguaje simbólico, críptico, ahí están. Pero sí, nos siguen gustando. Lorenzo dice que los cuentos son un mapa del tesoro. Un mapa para encontrar un tesoro. ¿Y cuál será el tesoro? El mensaje, que es el que nos lleva a la felicidad. El tesoro es la felicidad. Yo digo que, bueno, yo digo que los cuentos son la forma más dulce de hablar de las cosas más difíciles de la vida. Podemos hablar de cualquier cosa, porque es verdad que podemos hablar de los grandes temas, y lo podemos hacer de una forma dulce, cariñosa, cercana. Pues, por ejemplo, en educación hay un cuento que cuento mucho, me gusta, de Rocío Ayala. ¿Conocéis Pájaros en la cabeza? ¿No? ¿No? Bueno, vamos a ver si este tipo de pájaros se pueden posar o no. Pues señor, dice así. La maestra de mi escuela nos mira por encima de sus gafas. Mira nuestros cuadernos a través de sus gafas, pero casi nunca mira por la ventana. Esta mañana me he atrevido a decirle, maestra, hoy en lugar de dar clase preferiría hacerme preguntas.
Ay, Sofía, ¿cuántos pájaros tienes en la cabeza? A ver, ¿qué preguntas son esas? Si mi mamá no me mima, ¿tengo que seguir escribiéndolo? Y si lo que siento es muy grande, ¿puedo salirme de la hoja? ¿Se puede medir una nube? ¿Y de cuántas cosas hemos hablado en un momento? Y de cosas que a veces son difíciles también, y otras que son mágicas, y otras que... Bueno, pues esta es una de las cosas que decimos, los cuentos tienen magia. Y la magia a veces es esta cosa de abrir un espacio, cuando son álbumes ilustrados, este tipo de cuentos. Es como que abres estas páginas, buceamos un momento por estos personajes, nos identificamos con ellos, vivimos esas aventuras que tenemos con ellos, nos llevamos ese mensaje, ese tesoro, y ya, tranquilamente cerramos y ya. ¿Qué ocurre con los cuentos orales, con los cuentos de tradición oral, con los cuentos que se cuentan y ya? Bueno, pues ocurre incluso con más magia todavía, porque cada uno se va a imaginar las cosas tal y como quiere. Aquí notan algunas imágenes, algunas pistas, pero con la imaginación es infinita. Fijaos, yo digo ahora mismo. Y salió Caperucita andando por el bosque. Oye, si pudiéramos ver la imaginación de cada uno, no hay bosque que se parezca. La Caperucita, alguna llevará la capa por aquí, otra así larga, grande, o incluso al viento. Ni siquiera el rojo será igual en cada cabecita, ¿verdad? En cada imaginación. Los cuentos cambian. Sí, porque hay muchas versiones. Es más, incluso aunque casi todo el mundo conoce el cuento de Caperucita, bueno, no todos, pero mucha gente sí lo conoce. Los finales terminan diferentes o pasan cosas diferentes. Por ejemplo, os pregunto, no es retórico, ¿qué pasa al final de Caperucita? ¿Qué pasa con el lobo? Se muere. El lobo se muere. O se come, por ejemplo, ¿se come la abuelita o no se la come? Sí, se la come. ¿Sí o no? ¿O se mete la abuela en el armario? No, se la come. ¿O se la come? ¿O sí? Bueno, cada uno como que... ¿Y cómo se muere el lobo? ¿Lo echan a un pozo? ¿O lo echan a un río? ¿O qué? El lobo va en el skate. Va en patinete, en skate. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo termina ese lobo? Pues de distintas formas. Yo he escuchado muchas, las más comunes, pues lo echaron a un pozo o le echaron piedra en la barriga y cuando se despertó de la siesta no pudo y se cayó al fondo del agua, del río, ¿no? Hay distintas versiones. Bueno, fijaos, hay cosas que van cambiando en los cuentos, pero la esencia de los cuentos no cambia. Lo que es la estructura. Hay estudiosos folcloristas como Vladimir Prof en la morfología del cuento que se dieron cuenta de que esa estructura no cambia ni siquiera en los países, ni por cultura, ni por religión, da igual, en los distintos lugares del planeta esas historias son muy parecidas. Por ejemplo, la historia de Caperucita al fin y al cabo es una niña que sale de su casa y se encuentra con un lobo. ¿Y qué significa un lobo? Un peligro. Significa algo como malo, ¿verdad? El lobo no es bueno, el lobo es algo peligroso. ¿Qué significa meterse en la boca del lobo? Meterse en problemas, un problema grande. Y la cosa es, pues, cómo lo resolvemos, cómo lo vamos sacando, ¿no? Esta es la parte en la que por eso nos atrevemos a ponerle terapia después. Fijaos, y esto tiene que ver con lo simbólico. Cuando yo empiezo a contar un cuento, si yo cuento el de Caperucita o el de los 7 cabritillos, si yo cuento el cuento de los 7 cabritillos, ¿quiénes somos? ¿Con quién nos identificamos cuando estamos imaginándolo? Con la madre, yo con la madre, yo sí, con la familia. Pues normalmente con el protagonista del cuento, claro, ¿no? Con el... Lo has dicho en plural. Sí, sí, con la familia, con los buenos, no te suele identificar con el lobo, ¿no? No hay un solo protagonista, ¿no? Entonces, alguien me ha dicho por ahí lo de yo con la madre, ¿no? Yo con la madre, Claro, depende del papel que tú estás viviendo en ese momento. claro. O sea, O si soy un niño, pues con cualquier me identifico, claro. gastar la información que te llega, ¿no? Esa es la cosa. Si yo soy, por ejemplo, estoy escuchando Caperucita, pues muy fácil que me identifique con la Caperucita, pero a lo mejor me identifico con la abuela, ¿vale? Depende del momento, o con la madre que le estaba avisando de los peligros. Bueno,
Pero con el personaje con el que nos estamos identificando, empezamos a vivir esa historia y el tiempo que hemos sido ese personaje, hemos vivido esos problemas y también esa solución. Y esto tiene una explicación incluso, fijaos, los cuentos, ¿cómo empiezan los cuentos? Érase una vez, había una vez, hace mucho tiempo. Una vez que hemos empezado con eso, nuestro cerebro ya está preparado para abrir el mundo de imaginación. Es como una palabra, como ¿no? Una puerta, las palabras mágicas, y a partir de ahí se abre la imaginación. Es como que te estoy diciendo, había una vez, a partir de lo que ahora, después de esa frase, todo eso no está aquí, está en el mundo de la imaginación, está más allá. ¿Está bien? Entonces ya te tranquiliza, esto lo sabemos muy bien, yo he dirigido un centro de infantil de 0 a 3 años durante 11 años, la hora del cuento es la más tranquila de los maestros, porque, claro, cuando tú dices, había una vez, hacen los niños así, y se tranquilizan, ¿no? Qué bien, me van a contar un cuento, y suelen escuchar mejor que muchas veces, ¿no? Incluso los niños, TDAH y todas estas cosas que decimos, no les cuesta mucho prestar atención a los cuentos, más bien lo disfrutan. Y luego tenemos una fórmula de cierre, ¿cómo es? ¿Cómo acaban los cuentos? Este cuento se acaba. Colorín colorete por la chimenea sale un cohete. ¿Sale un cohete? ¿Cómo sale? Sale así, mira. Así. Ahora cuando contemos un cuento lo contamos. Tiramos un cohete y así lo aprendemos. Claro, y esta es la cosa. Abrimos un cuento, ya sea esto o con las fórmulas mágicas de había una vez. Buceamos en esos cuentos, qué está pasando, qué ocurre. Y sí, nos imaginamos y luego cerramos. Y una vez que hemos cerrado, pues seguimos. Pero el mensaje se quedó. Es más, sabemos dónde se guarda. Se guarda en el hipocampo. Oye, una cosa, tenemos una estructura cerebral que tiene forma de caballito de mar, que está ahí en una de las zonas más primitivas del cerebro reptiliano. Bueno, pues ahí se encarga de decir todo lo que tiene que ver con mi identidad, con lo que yo soy. El hipocampo está como muy atento y dice, que yo soy... Esto también pasa con todas las personas que nos dicen, pues tú eres muy buena, o tú eres un desastre, o tú eres muy generoso. Todas estas cosas se van guardando, ¿no? Y unas veces pueden ser muy buenas y otras veces pueden ser hechizos terribles, ¿no? Pero bueno, eso ya nos metemos en otro momento. Pero imaginaros, el rato que yo estoy escuchando el cuento, como yo me estoy identificando con ese personaje, también soy la Caperucita, o el cabritillo, o la mamá cabrita, ¿no? Entonces, todo eso que ha vivido esa persona, todo eso que vivió ese personaje, yo también lo estoy viviendo y se me queda guardado ahí. Entonces ya tengo ese recurso también. Por eso, un cuento muchas veces los niños lo piden una vez, y cuéntamelo otra vez, y otra vez. Yo tengo 3 hijos. El cuento de los 3 cerditas tienen 10, 12 y 14, todavía lo cuento, ¿eh? Hay alguna vez que me lo piden, cuéntamelo otra vez. Pueden ser 500 veces, ¿no?, las que lo hemos contado. Y hay otros cuentos que te lo cuentan un par de veces, no, ese ya no me gusta. Y ya está. Entonces, bueno, pues está bien también seguir eso, ¿no?, según lo que nos van pidiendo. Fijaos. Os voy a contar este cuento, a ver qué os parece. Se llama ¿Qué niño más lento? Con lo que estábamos diciendo de lo que escuchamos o no escuchamos. Pues señor, esta es la historia que os voy a contar. ¿Qué niño más lento? Lento, lento. ¡Arriba, Néstor! ¡Pero qué niño más lento! Tam, 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 tam. Oye, Néstor. Y se levanta a su ritmo, pasito a pasito. Por favor, acábate ya el desayuno. Pero qué niño más lento. Tam, 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 tam. Oye, Néstor. Y desayuna a su ritmo, pasito a pasito. Pero que vamos a llegar tarde al colegio. Pero qué niño más lento. Tam, 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 tam. Oye, Néstor. Y camina a su ritmo, pasito a pasito. Ahí está viendo cómo cae una hoja. Se acabó el tiempo del ejercicio. Madre mía, qué niño más lento. Tam, 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 tam. Oye, Néstor. Y escribe a su ritmo, pasito a pasito.
¡Pasa el balón! ¡Pasa el balón! ¡Pero qué niño más lento! Tam, 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 tam. Oyen esto. Y juega a su ritmo, pasito a pasito. Pero un día el tam, tam desaparece. ¿Qué os dice este cuento? ¿Qué te dice? Que debemos meter a los niños en el ritmo de los adultos y ellos tienen su propio ritmo. Me siento totalmente, ahora me siento hasta mal de decir las veces que digo. Pero claro, ellos no tienen horario, ellos no tienen esa responsabilidad de querer llegar a tiempo a los sitios. Genial, tú tienes esa responsabilidad como adulto de que llegas a tal hora, no podemos llegar tarde, vamos. Y yo me he metido de lleno y he dicho, madre mía, lo hago pero vamos al 100%. Claro, fíjate, ¿no? Esta cosa de... En mi casa se despiertan a las 7 menos cuarto, porque estábamos siempre metiendo prisa, oye, que no llegamos al colegio, que no llegamos, entonces ya... Pero es que yo quiero jugar, yo quiero desayunar tranquilo. Mi hijo tarda 40 minutos en desayunar en su media, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cuál era la cosa, no? ¿Cómo podemos...? Porque al principio era como apretar y nosotros íbamos apretando y era apretar el ritmo y era como, no. Y la cosa, bueno, y no implica dormir antes, claro, pero vamos eligiendo el tiempo el que tenemos, pero nos acostamos un poquito antes. Está bien, ¿no? Nos pueden los cuentos llevar a tomar conciencia de cosas que a veces hacemos de forma automática y las damos por hechas, ¿no? Y que está bien que sea así. Y a veces nos pone también en el lugar del otro, ¿no? En este caso es fácil que los papás nos pongamos en el lugar del niño de cómo lo vive. Y es verdad que si apretamos demasiado se puede uno como quebrar por dentro, ¿no? Fijaos qué poderosas son las palabras. Es verdad que palabras más poderosas depende de quién vengan, ¿no? Y cómo te las digas. Pero las palabras en sí son muy poderosas porque terminan creando realidad. De ahí también viene el poder que tienen los cuentos. Porque de la misma forma te dan poder para ver otras realidades. Aunque sea que desde la imaginación, desde el ratito que abrimos un cuento, y podemos ver otra posibilidad, ¿no? Este tipo de cuentos, Mariano Cegarra, un compañero de Murcia, cuentoterapeuta, le llama cuentos puñetazos, porque son como cuentos que nos espabilan, ¿no? Porque esto, bueno, no sé si a la cara, pero al corazón nos llega, ¿no? Es como, uff, a ver qué estoy haciendo, ¿no? Esto... Sí. Sí. Incluso con nuestro trabajo, aunque no tengamos niños, a veces lo podemos hacer, nos podemos ver con esto, ¿no? ¿Hasta cuánto me estoy forzando, no? O fuerzo, ¿cómo va la exigencia? ¿Dónde? Bueno, hay cosas ahí que si uno quiere puede revisar, ¿no? Y si no, imaginaros que uno quiere pasar por encima del cuento, pues no hace daño, porque tú puedes escuchar la historia, bueno, pues no lo quiero, y no lo escucho, y no pasa nada. O sea, una de las cosas también que los cuentos tienen, que si uno está dispuesto a escuchar puede aprender, y si no, tampoco está haciendo daño a nadie, ¿no? Claro. Entonces lo cuento como una historia, bueno, esta historia, pum, lo podemos borrar rápido. De hecho, hay niños, muchas veces me preguntan esto, pero los cuentos los podemos contar a todas las edades, porque claro, yo tengo un niño más pequeño y estoy contándole uno que, bueno, a ver, es verdad que hay ciertos cuentos, sobre todo cuentos de miedo, de tensión, que hay que proteger un poco a los niños pequeños. Pero hay historias complicadas que dices tú, pero es que esto es muy complicado para los niños. Bueno, pero si lo escuchan tampoco pasa nada, porque llegarán hasta donde ellos puedan, y lo que no, pues no pasa nada, pues no hace daño, ¿no? Esta es una de las cosas que buenas que tienen, ¿no? Entonces pueden estar aquí, por eso decía, no hay problema, podemos estar porque estamos hablando. Igual cuando yo me pongo en modo charla, pues ellos desconectan más rápido, como me voy a otra cosa. A lo mejor hay algo que les interesa y pum. Tienen esa cosa de la atención selectiva, ¿no? Ellos se ponen con lo que les interesa y está bien, ¿no? Bueno, y también una cosa muy bonita que tienen los cuentos es que, igual que están los cuentos puñetazos, también están los cuentos caricia. Sí. Hombre, ya está. Os voy a contar un cuento. A mí me tiene enamorado este cuento, bien. Y bueno, se llama Si tienes un papá mago. ¿Lo conocéis? Sí. Y es de una autora que me gusta mucho que se llama Gabriela Kesselman. Fijaos, el cuento Gabriela Kesselman. Luego podéis acercaros a ver. Pues señor, esta es la historia que os voy a contar. Si tienes un papá mago. Había una vez un niño que cada mañana dejaba un sueño a medias. Primero saltaba sobre la cama y luego fuera de la cama. Y luego se vestía muy rápido y se equivocaba y se ponía el calcetín, solo un calcetín.
Y luego iba a lavarse las manos, pero decidía que la izquierda no estaba tan sucia. Y luego salía patinando por el pasillo. Bueno, en fin, Chiqui hacía lo que todos los días. Y es que cuando papá espera en la puerta, no hay que retrasarse. Sobre todo si se trata de un papá mago. Un papá mago como el suyo. Era un mago muy especial. Siempre le despedía con un regalo maravilloso. Le daba palabras. Palabras, pero no de esas del montón. Le daba palabras mágicas. Chiqui le guiñaba un ojo y la guardaba en su bolsillo secreto. Y así cada día emprendía el camino al colegio. Primero pasaba por casa de Mijito. La mamá de Mijito también la acompañaba a la puerta, pero como no era maga, que era dentista, pues no le daba palabras mágicas, le daba palabras dentales. Mijito, lávate los dientes, antes y después de comer, y mientras comes también. Colorín colorado. Este mágico cuento se ha acabado. Aquí solo decía, ¡ay! Ya está. Se va al acceso, claro. Está bien. ¿No? ¿No es un poquito la sensación que provoca? De gustito. Cuentos caricia le llamamos, ¿no? Porque son como una caricia para el alma, una sensación de, bien, cuentos termina bien. Esta es una de las cosas que, bueno, hay muchos cuentos, muchísimos, y últimamente se publican muchísimos, y es verdad que hay que escoger un poquito, hay que aprender. Eso es un poquito también de lo que hacemos en la formación, vamos aprendiendo los mensajes que hay detrás de los cuentos, los tipos de cuentos, las edades de los cuentos, incluso llegamos a interpretar los símbolos de los cuentos, hay tantos mensajes. Nos podemos tirar casi una mañana entera con un solo cuento, de los tradicionales, los cuentos orales, de estos cuentos que se cuentan al amor de la lumbre, viendo toda la simbología. Son como una gran maquinaria, como las piezas de un reloj, donde todo va encajando de esa manera, y hay un montón de mensajes muy bellos. Tolkien decía que los cuentos tenían que ser eucatastróficos, o sea, que terminen bien, ¿no? Sí, porque es una forma de irse a la cama también diciendo, oye, pues se puede, mañana venga, vamos a intentarlo una vez más, ¿no? Esa cosa de ir construyendo la esperanza, que está bien también, ¿no? Sí, que a veces lo que suelen terminar dejando el huevo del monstruo para que al siguiente te quede la desazón de a ver qué va a pasar, ¿no? Como adulta, yo cuando veo una peli necesito que acabe bien, si no me muy cabreada, ¿eh? Claro. No soporto las películas que acaban mal. Y por eso está la vida real, que a veces acaban bien, otras veces menos bien. Y Pues yo quería ir claro. al cine a terminar saliendo contenta. Eso es. Me pasa como a mí. Bueno, te pasa y nos pasa, podríamos decir, porque esto igual lo habéis escuchado, ¿no? Es como decimos, el niño interior, ¿no? Tenemos como, claro, porque no deja de ser una cosa, cada uno le pone su simbología, lo interpreta a su manera, pero al fin y al cabo todos somos bebés. Hemos sido bebés, ¿no? Y nos encanta el contacto físico. ¿Sigue gustando que os dé un masaje? Pues claro, está bonito, es gustosito, ¿no? ¿no? Entonces, esto es una cosa muy de la época del bebé, pero nos sigue acompañando durante toda la vida. Nos gusta jugar, ¿no? Como un niño de 3, de 4 o 5 años, ¿sí? Y podemos seguir jugando, de hecho tenemos juegos de adultos y nos creamos ahora, sea lo que sea, ¿no? Y hay, ahora por ejemplo, las que están de moda son las escape rooms, ¿no? Que son estas habitaciones donde te ponen puzzles y tienes que hacer pruebas para poder salir y escapar de la habitación. Bueno, pues cada vez hay más y al final son para adultos, son juegos, pero juegos grandes como espacios así, pero construidos llenos de puzzles de pistas, jugamos a ser investigadores, a ver dónde está la clave, desencriptamos aquí los números, pues, todo este juego. Nos sigue jugando, y si nos ponemos a jugar con nuestro niño tirándonos al suelo, luchando, somos dragones, pues nos lo pasamos bien también. Y también somos adolescentes rebeldes, y también, claro, porque las etapas de la vida se van sumando. No es que parece que ya dejamos de ser bebé, no, siempre vamos a ser ese bebé y también hemos sumado todas las otras etapas de la vida. Entonces nos siguen gustando los cuentos y yo a veces me sorprendo porque incluso hay veces que digo, tengo algún público que digo, esto va a ser difícil, no le van a gustar los cuentos. Posiblemente el que más me impactó fue cuando en una cárcel, a veces colaboramos desde la Asociación de Cuentoterapia, solemos colaborar los cuentoterapeutas en distintas instituciones, pues ya sean
pues asociaciones de todo tipo, de ONG, y en este caso era la Semana Cultural en la cárcel. 150 presos como armarios empotrados, todos así mirando. Fuerte, porque sabéis que una de las cosas que hacen en el gimnasio, que lo que tienen ahí, o sea, la privación de libertad les lleva pues, a intentar hacer algo, entonces están ahí. Pues yo, aparte del susto que tenía, era como diciendo, yo he venido a contarles cuentos, ¿no? Pues sí, la cosa es que cuando contábamos los cuentos, pues también conectaban con su niño, incluso se emocionaban y lloraban y se reían y disfrutaban, ¿no? Todo eso está ahí dentro de nosotros. Incluso cuando me encuentro con el director general del hospital, no sé qué, bueno, pues también se emociona, ¿no? Lo tenemos por ahí. ¿Hay formación entonces en centroterapia? Sí. ¿Y en Granada también? Aquí, en este espacio. Justamente. Sí. Anda. Yo he venido ahora porque, bueno, mañana tenemos un taller de formación, entonces me dijo, aprovecha, vamos a contar un poquito, ¿vale? Entonces sí que esta formación está orientada principalmente para dos tipos de público, ¿vale? En principio es abierta a todo el mundo. Mucha gente lo hace a través, bueno, por crecimiento personal, por decir, voy a revisarme a mí mismo, porque claro, imaginaos, planteamos una formación de 9 talleres que son como los 9 grandes núcleos de los conflictos humanos. Os digo algunos: los miedos, ¿a quién no tiene miedo? Los celos y la envidia, ¿no? ¿Os suena? La muerte, las adicciones, bueno, pues son cosas que están ahí, que están siempre. El odio y la rabia, pues mira, de ese va el de mañana, que le llamamos egoísmo y cooperación. Cuando somos egoístas o cuando nos vamos a la rabia, bueno. Entonces, estos talleres al final bueno, son talleres que o uno lo hace por crecimiento personal o lo hace también porque trabaja con personas. Bueno, invariablemente, aunque lo hagas para trabajar para tu trabajo, al final también está una herramienta terapéutica y uno trabaja para sí también, ¿no? Los psicólogos vienen pensando que va a ser una herramienta y se van diciendo, Dios mío. Esto me tocó, claro. Y se lo llevan. Maestros, psicólogos, psiquiatras, cuentacuentos, enfermeros, servicios sociales, personas de atención, bueno, pues suelen ser las personas que se suelen acercar, y también, pues, madre, banqueros, no es una formación completamente abierta, ¿no? No tiene. Es más, simplemente es como confiamos tanto en la herramienta que no hay un compromiso, ni siquiera hay. Proponemos un orden, pero incluso dejamos que las personas vayan eligiendo su propio orden. No es, cada taller tenemos unas temáticas y están, bueno, si os interesa. El de mañana en concreto es el noveno, el último. El primero de todo, el que se recomienda para empezar, el que le llamamos iniciación a la cuentoterapia, el tema de la asertividad, se da a mitad de junio, ¿es aquí? O últimos de junio. Entonces, a final de junio. estamos terminando el uno, entonces siempre. Sí, ahí hay calendarios luego que os pasaré unos calendarios para que veáis las fechas y los temas que se dan. Entonces, bueno, esta es la forma, porque al final es vivencial, ¿no? Es una cosa de uno está pues tratando con lo suyo, con todo espacio que se dedica a uno a parar un poquito y decir, a ver, ¿esto cómo era? Y la herramienta del cuento es el gran detonante. Empiezo con el cuento y a partir de ahí ¡pum!, se abre una puerta y podemos investigar, hablar. Por ejemplo, ¿conocéis el de Vallarrabieta? Sí. ¿No? Pues os voy a plantear uno diferente. Mira, por ir centrando al final, un gran mensaje que hay prácticamente en casi todos los cuentos, como el mensaje positivo, es una invitación a que tú seas tú mismo. Es una invitación al ser. Es como pues al final, si lo que queremos es ser felices, aquí la cosa va un poco en el sentido de, pues cuanto más te acercas a ser tú mismo, más feliz o más posibilidades tienes de ser feliz. Cuanto más te alejas de ti mismo, te lo vas complicando. Os cuento este cuento a ver qué os parece. Dice así. Se llama Luciano el gusano. Hoy Luciano se siente como un gusano. Pero eso no es extraño, porque Luciano es un gusano.
Bueno, mejor dicho, hay días como hoy en que Luciano quisiera ser otro. Y entonces se sumerge en otra historia, en una que cambie su vida. La nueva historia de Luciano. ¿Y el gusano? Tachao. Sí, Luciano a secas, porque a Luciano le gusta su nombre. Y además, él cree que le sienta muy bien. No lo cambiaría por nada del mundo. De modo que su nueva historia empieza así. Érase una vez un león llamado Luciano, que devoraba hojas verdes todo el día, ¿no? Ay, no, ¿verdad? Un león comiendo hojas... No, algo está mal. No, espera. Mejor así. Érase una vez un elefante llamado... Pues esa es la invitación que tienen casi los cuentos maravillosos, fijaos, los cuentos de tradición oral. Aquellos que han sobrevivido tantas cosas. Venga, una pregunta. ¿Qué cuentos maravillosos conocéis? Ninguno. Cuento maravilloso ninguno. Sí, tú conoces la Caperucita Roja. Sí. Pues ya conoces uno. Pero eso no es maravilloso. No. Mira, maravilloso es que pasan cosas increíbles, mágicas. En el cuento de Caperucita el lobo habla, fíjate, eso es mágico. Porque en la vida real los lobos hablan. A lo mejor habla lenguaje animal. Arr. Lo ves, ¿no? Lo ves, no. Saca la garra. ¿Lo ve o no lo ve? ¿Quién sabe algún nombre de un cuento maravilloso? Fíjate, lo que nos estás contando es cómo usar un cuento, por ejemplo, en el aula, como... Ya te estás acercando un poco a esto de darle un uso al cuento, una intención, ¿no? Al fin y al cabo, una herramienta es porque la quiero usar con un hacha, sirve en el momento que tú la utilizas con un fin, ¿no? La cuentoterapia como herramienta, pues la utilizamos con un fin. Tú ya estabas ahí haciendo, ¿no? Una terapia, sí, ahí dándole un poquito más. No es solo te cuento el cuento, sino que intento buscar un poquito más. Sí. También te digo, ese sería posiblemente un cuento actual. Los cuentos maravillosos no sabemos quién lo escribió. Se pierden en la memoria, no sabemos, sí que lo recogieron los folcloristas. Lo que ocurre con los cuentos maravillosos es que están presentes prácticamente en todo el planeta. Y versiones muy parecidas están aquí en Europa o en el norte de África o en América incluso. Entonces, estos cuentos tradicionales son, como os decía, el de la Cenicienta. ¿Sí? Sí, ¿eh? Es que tenemos que entender... No, los cuentos casi siempre han sido para adultos. De hecho, todas las religiones tienen un buen bagaje de cuentos. Los cuentos sufí, los cuentos jasíricos, aquí tenemos las parábolas, hay un montón de cuentos que, claro, era la forma que teníamos de transmitir conocimiento y de cómo enseñar al mundo, a las personas, cómo funciona el mundo. Hay una frase que me encanta de Jim Henson, que empezaba una serie, ¿os acordáis de esta serie que se veía un hombre muy viejo en un sillón, con un perro que era una marioneta, y empezaba a contar un cuento, y se veía el cuento luego que aparecían cosas por aquí, en el espejo, en no sé dónde? Se llamaba The Storyteller, ¿no? El cuentacuentos. Y empezaba así la serie, decía: cuando las personas conocían de su pasado a través de los cuentos, predecían su futuro a través de los cuentos, y entendían su presente a través de los cuentos, el mejor lugar junto al fuego era siempre reservado al cuentacuentos. Me sale hasta con el tono un poco, ¿no? Porque me encantaba. Yo me decían esa frase y era como, ¡guau! Me encanta. Fijaros lo que está diciendo, el sitio mejor junto al fuego, ¿no? Era como, de alguna forma, ¿no? No sé si consciente o inconscientemente me dejan una silla un poquito más alta aquí junto al fuego, que me podíais escuchar. Yo soy ahora mismo el cuentacuentos, ¿no? Estoy encarnando ese arquetipo, entonces que otras veces estoy allí y otro puede coger el sitio, pero cuando alguien coge este sitio, es como yo voy a contar un poquito de lo que sé del mundo. Y entonces se contaban cuentos de costumbres, cuentos de cómo lo hacían en otras tribus, en otros lugares, nos podemos imaginar en la cueva, cómo se contaban, así funciona el mundo. ¿Qué ocurre con los cuentos que nos hablaban de cómo somos? Pues claro, nos hablaban de nuestras emociones, de nuestros conflictos internos, y esos son los que han ido perdurando durante el tiempo, porque claro, muchos de los cuentos, que es cómo funciona, ¿qué te digo yo? Cómo funciona una red para atrapar la lluvia, pues a lo mejor eso era muy de concreto de un pueblo, y en otros sitios no tenían el problema porque vivían al lado de un río y tenían el agua. Entonces esos cuentos no se hacían universales. En cambio, otros cuentos que hablaban del corazón, de las emociones, esos sí que se hacían universales.
¿no? Y estos cuentos donde vienen tres hermanos, ¿cuántos cuentos hay, no? De tres hermanos, uno pequeño, pero los dos que están muy envidiosos del pequeño, siempre lo están maltratando. ¿Suena? Pues eso sigue pasando a día de hoy. En una familia de tres, ya o de dos, o si no pasa con el vecino, ¿verdad? Pero esas cosas pasan. Esas son las historias que se han ido preservando. Entonces, esta historia, vuelvo a la pregunta, ¿cuáles conocemos? La Cenicienta. 1, 2, 3, responde otra vez. A ver cómo. La Perucita. La Sirenita. Un libro que a mí personalmente me ha ayudado mucho por el momento en el que estoy viviendo y tal, que se llama Mujeres que bailan con los lobos. Muy bien. Clarisa Pinkola Estés coge ese cuento y lo que coge cuentos tradicionales y... Muy bien. Perfecto. Yo a todas las mujeres que me encuentro además, que estaba pasando la crisis y tal, Ajá. así, pues es que viene muy bien porque te explica Muy bien. cómo es el tránsito. Lo que estás diciendo es estupendo. Ese es uno de los principios de la cuentoterapia, porque Lorenzo lo que ha hecho es integrar todos estos conocimientos que había. Igual que Clarisa había trabajado con cuentos, también estaba Bruno Bettelheim con su psicoanálisis de los cuentos de hadas, y muchas otras personas que habían ido trabajando, Iron John, no sé qué, bueno, hay varios que... Y Lorenzo pues le dio la estructura y nosotros los docentes pues vamos haciendo la formación explicando un poquito cómo se estructura. Ahora hay una moda de cambiar un poco la versión de lo tradicional, con el tema del machismo, de la igualdad, ¿no? Bueno, vamos a seguir antes de meternos en ese tema, ¿cómo serían los cuentos? Quiero insistir un poco en eso. Hemos dicho 2 o 3, pero seguro que... A mí me gustaba, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Un gigante, que era el gigante egoísta. El gigante egoísta. Bueno, cuidado porque el gigante egoísta sí es de autor, es de Oscar Wilde, y entonces ese cuento, al ser de autor, ya no estaría clasificado como dentro de los cuentos tradicionales, ¿no? Porque una de las características que tiene es que se pierden en el tiempo. Pero sí hay cuentos tradicionales como el gigante egoísta, que ese sí que es muy parecido. Sastrecillo Valiente, ese es maravilloso. ¿Con? La habichuela mágica, ¿no? Juan y la habichuela mágica. Ese es uno de los más antiguos, esos son de los que tienen 5.000 años. Sí, muy antiguo. La princesa y el guisante. La princesa y el guisante, sí, ese lo recogió Anderson. Barba Azul, muy bien. Venga, un poquito más, a ver. Llevamos 8, me parece, o 9. Blancanieves, Zapatillas mágicas. las zapatillas mágicas, Pulgarcito, Hansel y Gretel. Bueno, si seguimos, pues a lo mejor podemos llegar un poquito más y es como... Pues pueden ser... Bueno, Pinocho es de Carlos Collodi, es de autor. Sí que tiene mucho tiempo, porque es un cuento que se escribió, si no me equivoco, en el 1560, en Italia. Entonces, Carlos Collodi, pues, como tal, lo publicó y tuvo mucho éxito. ¿Qué ocurre? Que contó una historia que triunfó, se hizo viral, y entonces ha pasado ya forma parte de la imaginería del planeta entero. Hay traducciones de Pinocho por todos los lugares. Y tanto que aunque sea un librito de unas 150 páginas, un librito no es cortito, es un cuento largo, tiene la cosa es que al final hay cosas que son simbólicamente tan potentes que han terminado casi convirtiéndose en un cuento maravilloso, como un cuento... ¿Por qué digo casi como un cuento maravilloso? Porque, fijaos, para que sea un cuento maravilloso tiene que ser apolítico, no va con ninguna religión, solo habla del ser. Entonces eso, bueno, ahora mismo por el tiempo que tenemos solo lo puedo anunciar, porque para justificar esto, imaginaos, necesitaríamos un tiempo que fuera ahí entendiendo todo esto. Pero al final nos gusta tanto eso de la mentira, de que el Pinocho le crezca la nariz, que se está convirtiendo en un cuento. Flautista de Amelín también, ese se conoce un poco incluso de dónde empezó también, ese de los que se van construyendo. Ha ido poquito a poco construyéndose también. ¿Qué ocurre? Si os dais cuenta, hay algunas historias, imaginaros esto, ¿no? Pinocho, lo voy a poner como ejemplo. Contó un montón de travesuras. Por ejemplo, vosotros os acordáis de la aventura del huerto del dinero, que le decían, mete el dinero ahí abajo, entiérralo, que luego sale un árbol de dinero y sale muchísimo dinero. Esa historia, por ejemplo, no es tan famosa. ¿Sabéis cuando se fue al país de los juguetes a beber y a fumar con los colegas? No tanto, ¿no? Porque Disney eso... fumar sí lo ponía fumando, pero... A fumar y
y a emborracharse con sus colegas. Pero a lo mejor sí conocéis cuando fue a rescatar a su padre a la ballena. Ah, claro, porque fijaos qué potente, ¿no? A nivel simbólico que uno vaya a rescatar a su padre al fondo del mar, ¿no? Esa imagen es tan ahí esa nos toca. Entonces, esa está siempre. Tú haces ver las versiones de Pinocho reducidas, incluso las versiones infantiles, esa sigue apareciendo. ¿Y qué te vas quitando? Pues como lo que no es, sí que es bonito e interesante, pero no es la más universal. Y así va pasando con los cuentos. Entonces, fijaos, los cuentos se han contado durante miles de años. Y al final están como destilados. Tenemos la esencia de la esencia de la esencia que le sirve a todo el mundo. Entonces, están como 1000 veces testados. Tantas veces han escuchado que está como con muy pocas palabras soy capaz de decirte mucho. Eso es un cuento maravilloso. Bueno, y luego hay otro montón de tipos de cuentos y de cositas. ¿Qué os surge? La formación también orienta, porque hay tanta cantidad de autores, de libros, es la orientación también los talleres de formación, un poco para saber producir. Claro, como mínimo uno en un taller de cuentoterapia se lleva muchos cuentos, muy seleccionados, muy bellos, una buena selección, una buena bibliografía y un montón de herramientas y de cositas para poder trabajarlo. Y luego se lleva mucha vivencia a nivel personal, que, fijaos, una de las cosas que pedimos a la gente es que no haga un taller cada 2 meses, porque no lo haga muy seguido, porque la experiencia es que, claro, cuentan los cuentos y parecen que son cosas sencillas, pero nos tocan mucho, entonces necesitamos un tiempito para integrarlo y que eso nos vaya calando, porque los cuentos van directamente al inconsciente, no pasan por el filtro de lo mental y lo racional. Entonces nos conectan o con la emoción o con el inconsciente directo. Nos conectan con la parte más infantil, ¿no? Sí, Tal vez completamente. la parte más misterio interior. Con el niño. Por eso va directamente al... Eso es. Porque y es muy sencillo, están escritos en un lenguaje simbólico y nuestro niño interior habla en símbolos. Por eso cuando soñamos con cosas simbólicas. Vosotros contáis cuentos todas las noches, por lo menos 3 o 4, fijaos, en los sueños. Otra cosa es que lo recordemos, pero esto es en estudios de sueño que se han hecho, o sea, mínimo tenemos 3, 4 sueños todas las noches. 1 hora y pico nos tiramos haciendo ensoñaciones, sueños REM, creando historias. Y ocurren cosas maravillosas, fantásticas y todas simbólicas. Entonces, esa es la forma que tiene nuestro inconsciente de comunicarse con nosotros. Esos son los mensajes que nos mandamos a nosotros mismos y dicen, me está pasando esto. Luego hay otros cuentos que casi están muy claros, ¿no? Estoy preocupado porque al día siguiente voy a llegar tarde porque no sé qué, y entonces sueño que llego tarde. Entonces ahí no hay que interpretar, va como muy claro. Pero hay veces que pues uno lo puede simbolizar y a lo mejor ve al conejo de Alicia diciendo, ¡hay prisa, hay prisa! Y así son los sueños, ¿verdad? Metes las cosas que conoces, las incluyes, el lenguaje de los símbolos. Y ya sabiendo la potencia que tienen las palabras, ¿qué potencia no tienen los símbolos? Sino? Porque son palabras, pero aún así cargadas con significado. Pues ahí ya el poder es inmenso. Desde ahí decimos que los cuentos son poderosos, son mágicos, ¿no? Que los cuentos sean maravillosos y mágicos no significa que tengan un buen final, por ejemplo, o que, por ejemplo, lo que estaba diciendo los sueños, ¿no? Tiene un sueño mágico, un sueño maravilloso, pero a lo mejor ha sido... Es pesadilla, ¿no? Pesadilla, ¿no? Sí. Pues, sí que es verdad que cuando en las primeras etapas se invita, y casi todos los cuentos se les da salida, se les da un final feliz. Entre otras cosas, yo creo, esto son interpretaciones, ¿no? Porque posiblemente cuando escuchábamos la historia estábamos como estamos ahora mismo, había edades de todas las edades, entonces se contaban los problemas y se le daba una solución como para que a los niños más pequeños pues se fueran tranquilos a la cama, no se fueran como que la vida no tiene solución, ¿no? Se queda uno así un poco Pero también es cierto que cuando los niños iban a dormir se contaban otras historias, un poco más cruentas, por ejemplo los mitos. Los mitos ya no son para todas las edades, ¿verdad? El mito de Edipo o de Amor y Psique, ahí las cosas son como más cruentas, ¿no? Habéis visto que no se andan con chiquitas, ahí los símbolos son incluso a veces gore, ¿no?
que si a Prometeo, porque Romeo la llama, lo cogía el águila y le devoraba las entrañas todos los días y al día siguiente se regeneraba. O sea, son imágenes muy potentes, ¿verdad? Todas estas cosas, pues ya se contaban cuando se iban a dormir. Entonces, sí que hay una cierta edad, los mitos y tal, ¿no? Y por ejemplo, funcionan estupendamente cuando trabajamos en secundaria. Claro. Bueno. Todas estas cositas son las que vamos reflexionando. Y habéis visto que con un ratito que hemos abierto la maleta de cuentos y hemos empezado a hablar, yo he dicho algunas pinceladas de qué va la cuentoterapia y cada una lo que hace es generar un poquito más, ¿no? Es un mundo que es mucho más complejo de lo que parece. El mundo del cuento tradicionalmente siempre se ha relegado como que algo de la cultura popular y entonces como que no tiene valor. Incluso antes ni se recogían los cuentos. Ahora sí, ahora hay una tendencia a darle el valor que tienen, pero antiguamente era como a la literatura sí, ¿no? Pero como que a los cuentos era algo nimio, ¿no? Y la realidad que conforme vamos descubriendo, investigando un poquito más y cada vez que vemos que hay una profundidad y hay tanto por saber y aprender, o sea, hay claro, pues todo lo que nuestros ancestros han ido volcando en esa historia y está ahí. Y dentro de la contoterapia también entra no solamente es el contarlo, sino también a lo mejor crear desde, no sé, a través del juego, no sé, no tengo ni idea. Sí, esas terapias ya como tal existen hace tiempo, son terapias narrativas como recrear cuentos, contar o crear a partir de tus propias historias. Sí, quiero decir, no necesitas tener dotes de narrador, ¿no? O sea, no necesitas saber escribir No. o algo así. Me imagino hacer algo, por ejemplo, crear un cuento desde los niños, ¿no? O sea, que Claro. hacer alguna cosita así. Sí, se puede empezar desde el principio y no hace falta. Fijaos, da gusto cuando hay un buen narrador, pero realmente no es tan necesario. Lo importante ese es el ambiente que se crea, esa sensación de estar pues a gusto, tranquilo, ¿no? Poniéndole un poquito de corazón es suficiente, no hace falta. Está bien, incluso a veces hacemos talleres también de cómo contar y los recursos, se puede hacer, ¿no? Pero eso es un añadido, no es necesario, ¿no? Y es como casi desde que está el papel, ellos inventaron esa forma de contar con ilustraciones. Era el antiguo PowerPoint, ¿no? Como va sacando ahí como... Claro, pero fijaos, ¿para qué es necesario? Tú puedes decir, pues yo cojo el papel y te lo enseño. No. Ese marco de madera, esas puertitas que se abren, esa ventana, es un símbolo ya de por sí. Y entonces nuestra mente está preparada para bucear en esa ventana. Por eso yo creo que tiene este éxito este tipo de libros. Porque es como abro y ya a partir de aquí yo casi que desaparezco. De hecho, cuando ahí metí un poco en el libro ya no estoy yo, ¿verdad? Está mi voz y esto. Y lo demás. Un poco lo que pasa con la televisión también, ¿no? La diferencia con la televisión o con el cine es que no hay transmisión emocional. Se transmite bastante, pero ¿por qué no ha desaparecido el teatro? Porque nos gusta que el actor nos cuente, porque lo vivimos de una forma diferente. No es lo mismo ver una película que ver un teatro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque al final, si te pones así como muy purista, pues hay un marco también, ¿no? El telón, la pantalla, yo estoy sentado en mi butaca, estoy viendo, gente me cuenta una historia, principio, nudo, desenlace, se ha acabado, o sea, realmente es muy parecido. La gran diferencia es que lo que transmite el actor con su emoción no lo puede transmitir con la pantalla, es sutil. Es verdad que la pantalla transmite mucho también y tenemos un lenguaje visual para ayudar a eso, que si hago un zoom, primer plano, cada plano está asociado a una emoción también y todo eso, pero no llegamos, ¿verdad? Está muy cercano, pero... Y yo, fíjate, yo digo, qué curioso, ¿por qué no desaparece el teatro, ¿no? Como no desaparece la radio o los conciertos de música, porque escucharlo lo escuchas mejor en tu casa, realmente. Pero eso es que es brutal. Y la radio tampoco desaparece porque el rato que te estás escuchando y tú estás viendo otra cosa te estás imaginando y nos gusta esa sensación. Entonces, y no desaparecen los libros de papel porque nos gusta nosotros coger el papel. Todas estas sensaciones son emocionales y son muy potentes. Y por eso tampoco han desaparecido los cuentos, menos mal. Hemos llegado a tiempo, no para recogerlos todavía. Que estaban desapareciendo, estaban a punto de extinguirse, estaban ahí. Entonces hemos llegado a tiempo y estamos rescatándolos. De hecho, en la revista de Cuentoterapia, en la última página, siempre tenemos una sección que se llama
rescatacuentos, que son cuentos que no están publicados en ningún sitio, en ningún libro, pero que todavía hemos conocido a un abuelito en un tal sitio que lo ha contado. Este, por ejemplo, se llama Los charcos del oro, ¿no? Suelen ser versiones de cuentos que ya están recogidas, pero son muy... da gusto que se recojan todas las versiones también. Incluso Jorge me comentaba, ¿no?, que se ha publicado, ¿cómo se llama?, los 500 cuentos nuevos en Alemania. La princesa remolacha. Qué buen título. Una selección de 500 cuentos que se habían perdido y del siglo, al principio del XIX, y lo habían encontrado ahora, y se ha publicado en castellano una selección. No lo he llegado a ver todavía, pero imagino que de algunos de ellos. Qué curioso, ¿verdad? Todavía sale. Bueno, si os parece, contamos el último cuento y cerramos. ¿Alguna pregunta que quede por ahí? O tantas que dices tú, bueno, yo qué sé. Para otra cuento tertulia. Bueno, vamos a terminar como muy... que a eso sí necesito un poquito de ayuda cuando lo cuente, ¿vale? Hacéis lo que dice el cuento. Con el compañero. Pues dice así. Pues señor, esta es la historia que os voy a contar. Garbancito está triste. Su papá está de viaje y esta tarde su mamá tenía tanto trabajo que no ha jugado con él nada. Y por la noche mamá prepara rápidamente 2 lentejas y media para que Garbancito cene. Y lo mete en la cama más rápidamente todavía. Y Garbancito dice, mamá, ¿me lees un cuento? Ay, hoy no puedo, que tengo mucho trabajo. Venga, que mañana te cuento 2. Venga, vale, duérmete, Garbancito. Venga, buenas noches. Y cuando mamá ya está a punto de salir del cuarto, Garbancito la llama y le dice, mamá, ¿qué quieres, Garbancito? Que me digas que me quieres. Y hasta aquí hemos llegado. Gracias. Muchas gracias.